Esta es la técnica de cultivación más fuerte, del linaje del Dao de la espada. Puede ayudarte a ascender a la cima del Dao de la espada. Sin embargo, necesitas, primero, recuperar tu semilla de espada innata. Solo entonces podrás integrarte por completo. En ese momento todas las espadas, en la pegode de la prisión fronteriza, incluidas las 3 espadas divinas, resonarán contigo. Reino de transformación de Chi. Mi mente está clara, y mi intención divina converge. De hecho, avancé al reino de transformación de Chi de tercer nivel. Este mundo tiene un total de 15 reinos principales. Reino de cultivación concurrente de primer nivel. Reino incesante de segundo nivel. Reino de transformación de Chi de tercer nivel. Reino de control de Chi de cuarto nivel. Reino de acceso profundo de sexto nivel. Reino de creación de duodécimo nivel. Reino supremo de decimoquinto nivel. Aún te queda un largo camino por recorrer. Cuerpo dorado del Dao de la espada. De hecho, has avanzado al reino del cuerpo dorado del reino oculto. Espera, el reino del cuerpo dorado de Yechuan. Es en realidad el cuerpo dorado del Dao de la espada. El talento de este chico es verdaderamente monstruoso. Verdaderamente un prodigio. Reino oculto. Mayor. ¿Qué significa esto? El reino oculto es la oportunidad para romper las restricciones de este mundo. Solo necesitas saber que tu poder de combate es extremadamente aterrador. Derrotar a oponentes en reinos superiores es sencillo. Por supuesto, si te encuentras con una verdadera potencia. Todavía te faltan. Acabo de otorgarte 2 hebras de Chi de espada supremo del cielo y la tierra. Simo Wangting. Para prepararte para lo inesperado. Gracias, mayor. Tu pequeño. Aún no has recuperado tu semilla de espada. Sin embargo, puedes causar tal fenómeno cósmico, digno de ser el elegido por la pegode de la prisión fronteriza. En el futuro, seguramente alcanzarás la posición de Dios Supremo de la espada. Digno de ser el talento más fuerte existente entre el cielo y la tierra. Yechuan era originalmente imperdonable, dado que el contrato de vida o muerte ha sido firmado. Entonces usted, como joven maestro de la familia Ye, debe ejecutar esta desgracia familiar y limpiar a la familia. La fuerza de Yechuan y Yelan ya estaba a mundos de distancia. Ahora Yelan también tiene la espada del dragón errante en mano. Yechuan está definitivamente muerto. Comparar bienes significa desecharlos. Comparar personas significa la muerte. Yechuan ni siquiera entiende. Este principio merece ser víctima de las intrigas del gran anciano Yesang. Line, préstale tu horquilla a tu hermano por un momento. Hermano, el nivel de cultivación de Yelan es mucho más alto que el tuyo, y la espada del dragón errante del gran anciano. No eres su rival. Estoy dispuesta a ser el embrión de espada. Por favor, detén el duelo, de acuerdo. ¡Cállate! Esta perra se atreve a interferir. Yechuan, no querías de todo corazón proteger a tu hermana. Acabo de golpearla. ¿Por qué no te ves en duelo conmigo? Ojo por ojo. Diente por diente. ¿De verdad crees que te tengo miedo? Yechuan, no vales nada. ¿Cómo te atreves a golpearme? Langer, hoy debes matarlo por mí. Yechuan, estás muerto. Fantasma de 9 dragones. Fantasma de 9 dragones. Fantasma de 9 dragones. El potencial de un inmortal de la espada es realmente impresionante. Solo estoy en el 7º nivel del reino de integración divina. Incluso si diera todo de mí, solo podría desatar la visión de 5 dragones adorando. Nunca esperé que Yelan realmente desatara el fantasma de 9 dragones. Podría ser. Esto es claridad de intención de espada. ¿Qué aterrador es esto? Verdaderamente digno del potencial de un inmortal de la espada. De hecho, puede controlar directamente la espada y desatar su máximo potencial. Yechuan quedará lisiado incluso si no muere. Yechuan quedará lisiado incluso si no muere. Hermano, ten cuidado. Para barrer la injusticia. Solo tengo una espada. Yechuan, estás muerto. Langer, ¿Cómo es esto posible? Dije. Para barrer la injusticia.
Solo tengo una espada. A Yexuan le extirparon su semilla de espada. Yo personalmente vi su Dantian, destrozado por la espada de mi hijo. ¿Cómo podría poseer tal poder de combate? Langer actuó demasiado apresuradamente, sumado a su desconocimiento de la espada del dragón errante. Para lidiar con un simple Yechuan, ¿por qué necesitaba usar el fantasma de 9 dragones? Esto provocó un agotamiento severo de su energía vital. En cambio, no logró mostrar la fuerza esperada de un inmortal de la espada. Por eso Yechuan pudo explotar su debilidad. Inmortal de la espada. No importa cuán poderoso sea un inmortal de la espada, deben someterse a 3 ciclos de templado vital. Este Yechuan no está mal. De hecho, posee el oculto reino del cuerpo dorado. Yelan. Ya has perdido. Hermano, ganaste. Tú y tu madre carecen por completo de conciencia, haciendo caso omiso de toda bondad, intentando llevarme a la ruina total y a la muerte. Incluso conspiraste contra mi hermana. El mal engendra mal. Yelan. Ahora ha llegado tu retribución. Es hora de devolver mi semilla de espada innata. Las semillas de espada innatas siempre están integradas completamente con la persona. ¿Cómo pueden ser extraídas? Ignorancia. Vas a detenerme. Exacto, bajo la atenta mirada de todos. ¿Cómo podemos permitir que dañes al príncipe de la familia Ye? El contrato de vida o muerte ya ha sido firmado. Entonces yo debería encargarme de Yelan. Yexuan, todos estos años, yo como tu tía. Para tratar la enfermedad de Yeling, pasé por inmensos problemas. Como todos saben, durante tantos años, te he tratado como a mi propio hijo. Esto es evidente para todos, que tú pagues la bondad con enemistad de esta manera. En última instancia, todo lo que quieres es apoderarte de la semilla de espada de Yelan. Finalmente entiendo esta batalla de vida o muerte de hoy. Si yo muero, entonces todos ustedes estarán exultantes, pero si él pierde, entonces todo queda anulado, ¿verdad? Yechuan, tu Dantian está roto. No pasará mucho tiempo antes de que pierdas toda tu habilidad en artes marciales. En cuanto a Yelan, él es un elegido del cielo sin igual. Pronto traerá a nuestra familia Ye una gloria inigualable. ¿Cómo te atreves a compararte con él? Sí. Así es. Yelan concierne al futuro de la familia Ye. Él no puede ser asesinado. No. Yechuan. ¿Lo ves ahora? Tanta gente me apoya. Es imposible que me derrotes. Yechuan, realmente no sabes lo que te conviene. Hoy, parece que debo personalmente tomar medidas para purgar el clan. Incluso si el patriarca se entera. Sigo haciendo esto por el gran futuro de la familia Ye. Pretendes imponer tu autoridad basándote en tu edad, es eso. De acuerdo. Hoy si alguien se atreve a reprimirme por la fuerza, haré frente a cada movimiento. Un verdadero hombre que se yergue entre el cielo y la tierra. ¿Cómo podría temer a la tiranía? Muere. Matar. Te atreves a luchar contra mí. Simplemente estás buscando la muerte. Hoy, usaré mi espada envainada para lisiarte. Chi de espada muro del dragón rodante. Esta técnica de espada integra ataque y defensa. El chi de espada es feroz e inagotable. Ye Shang verdaderamente es el gran anciano de la familia Ye. Si no hubiera mantenido su espada envainada, este Yechuan no habría durado ni 3 respiraciones. El abuelo de Yexuan es después de todo el patriarca de la familia Ye. Ye-san no puede eliminarlo por sí mismo. Sin embargo, este movimiento de usar Kui de espada para destrozar los meridianos de Yexuan en todo su cuerpo y lisiarlo sigue siendo sencillo. Yechuan está realmente a la par con el gran anciano. El gran anciano es, en el primer cielo del reino de la armonía divina de 7º nivel. Yechuan se enfrentó a él. Sin embargo, asombrosamente permaneció completamente ileso. ¿Acaso Yechuan no perdió su semilla de espada? Como sigue siendo tan poderoso. Con razón. Te atreviste a desenvainar tu espada contra este anciano. Así que en realidad posees tal fuerza. No solo tu intención de espada es claridad. Incluso te atreviste a acumular impulso de espada. Con razón. Langer fue derrotado por ti. Tengo un plan de respaldo incluso usando una horquilla. Ye Shan, hoy no puedes proteger a Yelan.
Tengo la intención de tomar su semilla de espada. Incluso si viniera el Rey de Reyes, no podrían detenerme. Yelan es un descendiente directo de la familia Ye. Su nombre fue grabado hace mucho tiempo en la plaza de la familia Ye, pilar de Jade Blanco. Será transmitido a través de generaciones. No estás calificado para extraer privadamente su semilla de espada. La vida y muerte de Yelan concierne a todo nuestro clan. Si alguien debe extraerla, debe ser el patriarca. Así es, antes de que el patriarca entrara en reclusión, instruyó específicamente que no se permitían 3 duelos. El contrato de vida o muerte que firmaste es inválido. El patriarca se dedica a la prosperidad de la familia Ye y siempre ha castigado el mal y promovido el bien. Él no permitiría bajo ningún concepto que actuara imprudentemente. El abuelo me advirtió una vez, los cultivadores deben albergar el corazón del mundo, apaciguar las injusticias del mundo, y vivir sin vergüenza en este mundo, y vivir sin vergüenza ante la gente. Si el abuelo sale de su reclusión, ciertamente hará justicia por mí. Justicia, que todo nuestro clan te ataque. Es justicia. Ataca a Yechuan. Ataca a Yexuan. Ataca a Yechuan. Ataca a Yexuan. ¿Quién se atreve a ser presuntuoso? Ye Baimei, el jefe del clan de la familia Ye. Felicitaciones al patriarca por salir del aislamiento. Felicitaciones al patriarca por salir de la reclusión. Ha entrado en el reino de la vida de 9º nivel. Ha entrado en el reino de la vida de 9º nivel. Todos levántense. Observo que este joven amigo lleva un resplandor de la luz estelar. ¿Podría usted ser del reino superior, la secta de la espada estelar? Soy el joven maestro de la secta de la espada estelar, Li Kanglon. Saludos patriarca Bai Mei. Ese meteorito celestial, que presentó hace años. Mi ancestro le tiene mucho aprecio. Sin embargo, por favor maneje sus asuntos familiares primero. Mi propósito al venir puede ser discutido más tarde. Muy bien. Usted está en la residencia principal de mi familia Ye. ¿Por qué está herido? El patriarca es el abuelo biológico de Yechuan. Las cosas podrían salir mal. Afortunadamente estaba preparado. Patriarca. Yechuan intentó dañar a un compañero del clan, intentando apoderarse de la semilla de espada de Yelan. Es obvio a simple vista. Fuiste claramente tú quien estaba celoso de mi semilla de espada, que despertó la aptitud de un inmortal de la espada. La hierba divina de la llama celestial también fue destruida por ti. ¿Cómo te atreves a darle la vuelta a la situación y culparme? Vine hoy específicamente para decirte que lo que he perdido, definitivamente lo recuperaré con mis propias manos. Abuelo, así no fue como sucedieron las cosas. Están sacando las cosas de contexto y confundiendo el bien y el mal. Así es, abuelo. Incluso querían enviarme a la secta de la espada estelar para ser un embrión de espada. Continúe hablando. Yelan también obligó a Hermano a firmar un contrato de vida o muerte. Afortunadamente, Hermano ganó. ¿Es esto cierto? Patriarca, el contrato de vida o muerte es de hecho real. Sin embargo, todo fue porque Yechuan me incriminó. Además, acababa de asumir el puesto de nuevo príncipe. Es correcto establecer prestigio. Mis acciones fueron todas en aras de preservar el bien mayor. Yo y los ancianos nominamos a Yelan para convertirse en el príncipe, la piedra portadora de sombras. Ya le he explicado todo. Qin Chen celebra en conjunto, y la secta de la espada estelar nos honró con su presencia. Esto es suficiente para ilustrar el potencial de Yelan. Además de estos dos asuntos, todos los demás asuntos fueron inventados por Yechuan y su hermana. No. Patriarca, el asunto de que yo despertara la semilla de espada es conocido por todos. El Yechuan se apoya en ser su nieto y actúa imprudentemente. Él quiere tomar mi semilla de espada. Ruego al patriarca que me haga justicia. Pura invención. Todos ustedes están mintiendo. Puedo sentir la semilla de espada dentro de mi cuerpo. Es mía. Absurdo. La semilla de la espada dentro de su cuerpo. ¿Cómo podría ser suya? Eso es porque él se asoció con Yes Waking para hacerme daño y la robó. Calumnia. Todo es calumnia. No solo eso. La anterior anomalía enviada por el cielo también fue causada por mí. ¡Qué broma! Tú, una persona cuyo Dantian está destrozado. ¿Cómo podrías provocar una anomalía del cielo y la tierra? Así es. Esto es solo ser deliberadamente difícil. Nos están tratando a todos nosotros como si estuviéramos ciegos. Vimos con nuestros propios ojos que fue el príncipe Yelan quien desencadenó la anomalía del cielo y la tierra. ¿Qué más tiene que decir ahora? El asunto de la semilla de la espada. Deje de mencionarlo de nuevo. Esta es la medicina curativa sagrada del clan. Puede tratar sus heridas y su enfermedad. Abuelo. Gracias, patriarca. Patriarca, con usted aquí
Mi clan ya seguramente prosperará enormemente. Yechuan, el asunto de que me hayas herido. Yo temporalmente. No me molestaré en discutir contigo. Entre tú y yo. ¿Qué tal si rompemos el hielo y olvidamos las quejas pasadas? Absolutamente imposible. Si no recupero la hierba divina llama celestial. Si no hago que estos tipos que intimidaron a mi hermana paguen el precio. Yo Yechuan hoy. Juro que no me detendré. Yechuan, aunque eres mi nieto, también debes considerar al clan. ¿Cómo puede ser tan agresivo con Yelan tratándolo como a un enemigo? Si asciendes a la posición de patriarca en el futuro, no serías un imprudente y sin ley. Matarías a tu propio hermano y padre. Así es. Patriarca, Yechuan es incorregible. Debe ser castigado severamente, para servir como advertencia a otros. Yechuan, mereces este castigo. Yo, el patriarca, no mostraré favoritismo en absoluto. ¿Qué delito he cometido? El contrato de vida o muerte. Gané de manera justa y legítima. Claramente son estas personas quienes están tergiversando el bien y el mal. Abuelo, aún no puedes verlo. ¿Te atreves a replicar? Te castigo a enfrentar la pared y reflexionar sobre tus errores en la mazmorra negra. ¿Tienes prohibido salir durante 10 años? Abuelo, has acusado injustamente a mi hermano. Nunca pensé, mi propio abuelo, se permitiría arbitrariamente indulgencias y emitiría juicios parciales, escuchando solo a una parte y creyendo fácilmente. Dado que ese es el caso, yo Yechuan me niego a aceptar esto. Ante todo, soy el patriarca de la familia Ye. Solo en segundo lugar soy tu abuelo, porque están parados. Vayan a buscar las herramientas de castigo familiar. El patriarca ha dado una orden. Yechuan, ¿por qué no te arrodillas para aceptar tu castigo? Esto es injusto. No me arrodillaré. Audaz, Yechuan, ¿de verdad te atreves a desobedecer la orden del patriarca? Esto es que estás mostrando desprecio por las reglas del clan. Tu crimen se agrava. Muestro desprecio por las reglas del clan. Cuando el patriarca estaba en cultivo recluido, yo Yechuan solo lideré las fuerzas de la familia Ye, luchando batallas sangrientas casi 100 veces. Solo entonces, logramos la actual Qingshan, estando a la par con las familias de Ao y Wan, formando un equilibrio de poder tripartito, una situación en la que competimos como iguales. Además, mi familia Ye, originalmente tenía muchos huérfanos, viudas, discapacitados y miembros débiles. También fui yo quien agotó toda mi riqueza familiar, y construyó patios separados, lo que permitió a estas personas tener apoyo en su vejez, y disfrutar de una vida posterior pacífica. Lin sufría de una enfermedad grave, que permaneció sin tratar durante mucho tiempo, pero la familia Ye carecía gravemente de ingredientes medicinales. Fui yo todavía quien viajó a través de todas las montañas y ríos bajo el cielo, recolectando varios ingredientes medicinales raros y preciosos, lo que solo entonces permitió que los almacenes medicinales de mi familia Ye se volvieran abundantes. ¿Y tú? ¿Qué derecho tienes a criticarme? De los presentes, Juan no ha contribuido con esfuerzo a la familia Ye. Juan no ha derramado sangre por la familia Ye. Ya has cometido un grave error. ¿Por qué todavía tienes que recurrir al sofisma? Tu naturaleza vil permanece inalterada. Patriarca. Patriarca, por fin has aparecido. Debe ayudar a Yechuan y a su hermana. Yechen, un miembro del clan familiar Ye. Y hacer valer la justicia. El patriarca es Yelan, Dañando a Yechuan. Incluso quiere enviar a Yelin, al joven maestro de la secta de la espada estelar. Eso es correcto. Yelin está calificada para ser mi sirvienta. Mi hermano Yelan posee el potencial de un inmortal de la espada. Y puede venir a mi secta de la espada estelar para servir como reverendo. La cortesía exige reciprocidad. ¿Por qué debería ser esto inaceptable? Yelin, poder seguir a Li Kangblom también es algo bueno. Su enfermedad quizás pueda curarse en el reino superior. Creo que tú simplemente no quieres dejar a Yechuan siguiéndole y diciendo tonterías. Simplemente has sido completamente desviado por él. ABU y LUSTID. Qué absolutamente ofuscado está. Como puede incluso usted ahora intentar congraciarse con esa secta de la espada estelar. RIB y L de audaz. ¿Cómo te atreves a seguir diciendo tonterías ahí? Entonces hoy te administraré la ley familiar. Yechuan es totalmente malvado y vicioso. Dañar a un compañero del clan. Este es el crimen 1. Chocar con invitados de honor. Distorsionar el blanco y negro. Este es el crimen 2. Persistir en el mal y negarse a arrepentirse, mostrando desprecio por los compañeros del clan. Este es el crimen 3. Hoy te golpearé 108 veces con el látigo. Patriarca Yechuan es inocente. Importar. Si pronuncias una palabra más, te golpearé a ti también. Abuelo, el látigo caza almas, persigue y captura espíritus. Son 108 latigazos. El hermano mayor será golpeado hasta la muerte. Entonces solo tiene que culparse a sí mismo. Ese pequeño mocoso. Preferir la muerte a la sumisión, eso es bastante interesante.
aunque mi reino avanzó un poco durante mi reclusión. Todavía no he superado verdaderamente la tribulación de la vida. Sin embargo, este mocoso logró provocar disturbios en mi mar de chi. Línea. Línea. Este es un ataque lanzado por un gran poder del Reino del Destino, golpeado personalmente. Yexuan realmente logró liberarse. ¿Lo crees? Después de todo, él es el abuelo biológico de Yechuan, como el patriarca. Él también está en una posición difícil. Sin embargo, este mocoso Yechuan es verdaderamente algo peculiar. Parece que este niño ya se ha convertido en una fuerza a tener en cuenta. Yechuan Yelan. Nunca esperé que mi familia Ye tuviera 2 talentos celestiales. Y si su talento es excepcional, su talento ya es tan elevado, y aún así codicia la semilla de espada de Yelan, simplemente está perdido. Yelan. Ya no quiero la semilla de espada, pero la hierba divina llama celestial, utilizada para tratar la enfermedad de mi hermana. Devuélvemela rápido. Yo Yelan poseo el potencial de un inmortal de la espada. Todo el mundo lo sabe. Luchar sin cesar. Por el bien de la supuesta semilla de espada, si se corre la voz, solo traerá vergüenza al clan. Que así sea. Yechuan, entonces te daré la semilla de espada. Pero, la hierba divina de la llama celestial, puedes olvidarte de ella. Patriarca, por favor actúe personalmente, para extraer la semilla de espada de mi cuerpo. Esto es lo que perdí ante Yechuan. Yelan, en un momento como este, ¿qué problemas estás causando ahora? Extrayendo la semilla de espada. ¿Por qué deberíamos molestar al patriarca? Yo mismo la tomaré. Yechuan, ¿qué estás intentando hacer? Ya iba a darte la semilla de espada. ¿Qué más quieres? Patriarca, ya accedí a darle la semilla de espada a Yechuan, sin embargo todavía me quiere. No sé. ¿Qué hice para ofenderlo? Sin embargo me odia tanto. Patriarca, por favor concédame justicia. Este descendiente desde Al Yechuan casi me hizo caer de nuevo en una calamidad vital. Mi clan Ye puede prescindir de un inmortal de la espada, pero no puede prescindir de la justicia. Si permitimos que Yechuan sepa Boné de esta manera, temo que enfriará los corazones de todos los discípulos del clan Ye. Yelan. Deitanta ahí mismo, dándote Eris. Las heridas de Line son tan graves, son enteramente obra tuya. Y tú en tan poco tiempo fuiste capaz de lograr tal avance. Sospecho. Debes haber consumido en secreto hierba divina llama celestial. Yechuan, luchas contra tu propia estirpe. Tu egoísmo es demasiado grande. Si te permito hoy matar a Yelan, ¿qué honor me quedará para ser el patriarca del clan Ye? ¿Por qué no te arrodillas para aceptar tu castigo? Tú como patriarca, pasas por alto lo pequeño y oscureces lo grande. Y no tienes claridad sobre los agravios. Las heridas de Line son tan graves, y aún así sigues aquí enfatizando la autoridad del patriarca. ¿Qué derecho tienes a acusarme? Rebelde insolente, ¿todavía estás diciendo tonterías aquí? Dado que el clan Ye es tan cruel e injusto, hoy me llevaré a Line y abandonaré el clan. Si no la vas a tratar, yo como su hermano mayor, encontraré una manera de tratarla yo mismo. Pero de ahora en adelante, el clan Ye y yo estamos completamente separados, sin ninguna conexión posterior. Yechuan, todo tu cultivo fue otorgado por el clan Ye. Comes la comida del clan Ye. Bebes el agua del clan Ye. Y practicas las técnicas de cultivo de mi clan Ye. En aquel entonces, yo personalmente te apoyé para que te convirtieras en el príncipe. Ahora que tu cultivo es alto, tus alas se han endurecido. Este es precisamente el momento en que deberías estar contribuyendo al clan. ¿Quieres simplemente irte? Abandonando el clan. ¿Cómo pude tener un descendiente tan desleal en mi vida? He caminado sobre hielo delgado, dedicando mi corazón y alma al clan. Solo entonces fui elevado por todos a la posición de patriarca. Te beneficiaste de mi protección. Por eso te convertiste en el príncipe. Además, el veneno frío de Yeling ya ha penetrado profundamente en su médula ósea. Está más allá de toda ayuda médica. Si no fuera por la provisión de recursos del clan, ella habría muerto hace mucho tiempo. La hierba inmortal bolsa de pastor, la pasta reparadora de huesos 9 espíritus, están todas llenas. De acuerdo. Gracias a todos por su apoyo. El clan Ye, comenzando desde sus humildes inicios en Qingshan, hasta su estado actual en Qingshan, dominando la región, depende de que yo entregue mi corazón y alma, ganado a través de amargas luchas a vida o muerte. Incluso la enfermedad de Line. Yo con gran esfuerzo busqué ingredientes medicinales
y la traté con todas mis fuerzas. No tomé ni un solo centavo del Clan Ye. Mi relación con el Clan Ye. No debo nada. Tonterías. Que estés donde estás hoy es enteramente gracias a la familia. Incluso cuando tu Dantian fue destrozado y apenas lograste salvar tu vida, todo fue gracias a la protección de los ancestros de mi familia Ye. Sin embargo, ¿realmente te atreves a pensar en cortar lazos con la familia? Desgraciado ingrato. Por la familia Ye. Hoy te incapacitaré para defender a Yelan y preservar la prosperidad de mi familia Ye. En cuanto al mundo exterior, si causas una calamidad en una región, arruinarás la reputación de mi familia Ye. Hoy debo reprimir a este indigno descendiente mío. ¿Por qué no te arrodillas? No es bueno. Ese viejo Ye Bai Mei. En realidad se está poniendo serio. Ye Chuan, estás condenado esta vez. Ya que no hay justicia del Dao celestial de la que hablar, entonces hoy, yo personalmente, abriré mi camino a golpe de espada. ¿Cómo es esto posible? Ye Bai Mei es en realidad tan astuto y traicionero que no duden en usarse a sí mismo como un peldaño para elevar a Ye Chuan, este abuelo y nieto, montando un espectáculo tan grandioso. Podría ser que quieran que Ye Chuan herede el puesto de patriarca. Acabo de sentir una oleada de aura escalofriante. La fuente era Ye Chuan. Probablemente guarda algún secreto. Ye Chuan, te resististe a la ley familiar. Esto se considera traicionar a la familia Ye. Dañar a la familia Ye significa aislarte del templo ancestral. Aislarte de los ancestros. Siendo ese el caso, hoy mataré a este Yelan. Y acepto estos crímenes. Quiero que todos sepan las consecuencias de calumniarme. Ye Chuan, Ye Xuan, estás realmente loco. De verdad, ni siquiera te importa el patriarca. Al no tenerle consideración, él es tu abuelo biológico. Cuando todos ustedes querían matarme antes, ¿por qué no? Consideraron que él es mi abuelo. Más tarde, cuando apareció el abuelo, intentó matarme descaradamente de nuevo. ¿Por qué no dijeron que era mi abuelo? Se considera vida la vida de él, el patriarca Ye, pero es posible que las vidas de Lin Ye y la mía no se consideren vidas. Joven maestro Kanglon, por favor sálveme. Sálveme, joven maestro Kanglon. Espera. Ye Chuan, soy de la secta de la espada estelar, un futuro consagrador. Joven maestro Kanglon. Él ya me ha reconocido como su subordinado. Aunque esto es el asunto interno de la familia Ye, le resulta inconveniente intervenir. Sin embargo, usted ya ha desertado de la familia Ye y ha mostrado repetidamente falta de respeto hacia el joven maestro Kanglon. Que él lo mate a usted está justificado y es legítimo. Ye Chuan, estoy bastante interesado en este chi de espada tuyo. Estoy bastante interesado. Dime, ¿cómo lo obtuviste? Te daré una oportunidad. Cambia tu apellido. Conviértete en mi esclavo personal. Únete a mi facción de la familia Li. Eso es una elevación instantánea de estatus. Los cultivadores ordinarios, si desean entrar en el reino superior, la mayoría se debe a un talento excepcional, ser seleccionados por una secta del reino superior. Sin embargo, aquellos que pueden entrar en una secta inmortal son pocos y distantes entre sí, sin mencionar, convertirse en un de la secta inmortal del reino superior, vasallo de línea directa. Esta es verdaderamente una gran fortuna. Este es el verdadero significado de cambiar de lealtad. Una metamorfosis completa. Ye Chuan, la familia Ye fue ciega y necia. Veo que tú también estás extremadamente decepcionado. Mientras te unas a mí, facción de la familia Li de la secta de la espada estelar, te ayudaré a tomar la familia Ye y a matar a todos aquí. Ye Chuan, las cosas son complicadas y confusas. Puede que te hayamos agraviado. No debes tomártelo a pecho. No nos ignores. ¿Por qué rogarle? Hirió públicamente al patriarca. Incluso intentó matar a Yelan, el genio de nuestra familia Ye, sacudiendo los cimientos de la familia Ye, olvidando a sus ancestros y herencia. Es indigno de ser un miembro de mi familia Ye. Todos ustedes robaron mi semilla de espada, intentaron quitarme la vida y pisotearon desenfrenadamente a mi hermana menor. Me forzaron hasta este punto y ahora todavía tienen la audacia de reclamar parentesco. En ese caso, ¿estás de acuerdo? No. No son dignos. ¿Qué? ¿Te atreves a rechazar a este joven maestro? Sabes que si este joven maestro actúa, y no hablemos de una simple familia Ye, incluso todo Qingchen será reducido a cenizas. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Tú matas a tu gente, no tiene nada que ver conmigo. Pero si conspiras contra mi hermana, tampoco te perdonaré.
¿Es eso así? Estoy tan asustado. Tu hermana está destinada a convertirse en una semilla de espada. ¿Y tú? A mis ojos, no eres más que una hormiga un poco más grande. Entonces intentémoslo. Veamos si puedo matarte. Todo el reino inferior no puede soportar esta consecuencia. Este mocoso Ye Chuan realmente está buscando la muerte. Se atreve a hablarte irrespetuosamente, arrastrando a nuestro King Shen a sufrir junto con él. Imploramos al joven maestro Kanglong que recupere el embrión de espada y elimine esta plaga para nuestro Ye Chen. Pedimos al joven maestro Kanglong que actúe Le pedimos al joven maestro Kanglong que actúe para eliminar la plaga de Ye Chen. para eliminar el azote de Ye Chen. Ye Chuan, lo ves, con solo que abra la boca casualmente, inmediatamente te conviertes en el blanco de la crítica pública, pero no te dejaré morir tan dolorosamente. Te llevaré a la secta de la espada estelar en el reino superior. Quiero que veas personalmente como tu amada hermana es atormentada por mí de todas las formas hasta la muerte. Es así. Vamos. Entonces déjame ver tu fuerza. Insolente. Atreverte a desafiarme proactivamente. Que nadie interfiera. Observen a este joven maestro, quitarle la vida personalmente. Ser herido de hecho por un de cuarto nivel. Hormiga del reino de control de Chi. Si no fuera por la semilla de espada despertada del hermano Yelan, habría pensado que eras el inmortal de la espada. Sin embargo, eso es todo lo que hay. Es hora de dejar que ustedes, hormigas del reino inferior, abran los ojos. The film was translated and narrated by M Media. Trucos insignificantes. Atreverse a presumir de sus escasas habilidades. Mi secta de la espada estelar reside en lo alto del reino superior, en el palacio de 9 capas, poseyendo el río estelar del Dao de la espada, respondiendo a las estrellas conjuntamente. 36.721. Usando el poder de las estrellas para condensar sombras de espada, mientras las estrellas no perezcan. Mi intención de espada será interminable y continua. Ye Chuan, no te jactaste salvajemente, diciendo que destruirías mi secta de la espada estelar. Es esta toda la capacidad que tienes. El río estelar del Dao de la espada es del patriarca de la espada estelar, obra maestra del inmortal. Es inalcanzable, una leyenda mítica. ¿Cómo podría Ye Chuan, un simple rufián insignificante, ser capaz de sacudirlo? Un solo rayo de luz estelar. Es algo que él pasará toda su vida, incapaz de alcanzar, sin mencionar que detrás del joven maestro Kanglong está todo el río estelar del Dao de la espada. Ye Chuan, verdaderamente eres un insecto de verano que no puede hablar de hielo. Ni siquiera tienes una espada decente. Verdaderamente ignorante de la inmensidad del cielo y la tierra. Y aún así te atreves a atacar al joven maestro Kanglong. Line. Ye Chuan, la vida de tu hermana ahora está en mis manos. Si tienes la capacidad, entonces atraviesa mi defensa. De lo contrario, tendrás que mirar impotente como ella. Es torturado severamente por mí. Li Kanglong. Estás buscando la muerte. No esperaba una fluctuación tan masiva. ¿Realmente contiene la majestad del Dao celestial? No esperaba que Yelan, después de desencadenar la anomalía cósmica, fuera capaz de tan rápidamente controlar el chi de espada incontrable. Yuya Yoai. Yelan, eres tú. Reino divino del demonio prohibido. Chi de espada Wangting. Contiene las leyes del Dao celestial. La PGU de prisión del límite tiene un maestro cultivador de espada. Será aún más difícil de manejar. Los mortales tienen deseos. Debe haber un defecto. Solo necesitamos esperar pacientemente la oportunidad de liberar al venerable demonio de la PGU de prisión del límite, y eso será suficiente. Trucos insignificantes.
Te atreves a presumir de tus escasas habilidades, mientras mi río estelar del Dao de la espada exista para siempre. Puedes olvidarte de hacerme daño, ni siquiera un solo cabello. Solo puedes observar a tu querida hermana. Se torturado severamente por mí. ¿Dónde está el río estelar del Dao de la espada? Solo señala una ubicación. Hoy te dejaré ver. Como yo Ye Chuan, rompo el río estelar con un solo golpe de espada. Este es tú. Contraataque cuando la muerte es inminente. Esto es simplemente un perro rabioso ladrándole al sol. Estás tratando de hacerme morir de risa. El río estelar del Dao de la espada. Incluso para los cultivadores del reino superior, es una existencia que puede desearse pero nunca alcanzarse. Te estoy diciendo esto. ¿Y qué? Chi de espada Wanting. Una voluta de chi de espada etéreo. Se disipará inmediatamente. Yexuan, ni siquiera pudiste dañar al joven maestro Kanglong, en lo más mínimo. Y aún así intentas ilusoriamente sacudir el río estelar del Dao de la espada. Eso es simplemente soñar despierto. Línea. Vamos. Esto. ¿Qué está pasando? Debe ser que mi ancestro está en cultivo en reclusión, y está refinando el río estelar del Dao de la espada al mismo tiempo. Por eso no puedo movilizar el chi de espada del resplandor estelar. Li Kanglong. ¿Qué otra baza tienes? Ye Chuan, tienes bastante suerte. Originalmente no quería perturbar el cultivo pacífico de mi ancestro y invocar su formación del resplandor estelar, pero me estás causando un gran disgusto. Por tener la fortuna de presenciar mi técnica que cubre el cielo, también morirás una muerte digna. Cuerpo Dharma del ancestro. El ancestro de la secta de la espada estelar, el cuerpo Dharma astral de Lixing Chu. Emite una disuasión tan aterradora. Temo que después de un breve momento, tanto tú como yo, sangraremos por los 7 orificios y moriremos. Ye Chuan, ¿quieres que todo Qingchen sea enterrado contigo? Joven maestro Kanglong, nosotros, verdaderamente lo adoramos. Le rogamos que muestre misericordia. Ruido. Solo un montón de hormigas. Todos fuimos implicados por Ye Chuan. Incluso si este anciano perdiera su vida, no lo dejará ir. Mi futuro prometedor va a ser arruinado por Ye Chuan. ¿De qué sirve esta semilla de espada que despierta el potencial de un inmortal de la espada? Para mí ahora. Ye Chuan. Mira. Esto es lo que llaman una diferencia entre el cielo y la tierra. Esto es lo que llaman la vida siendo tan inútil como la hierba. Soy superiora. Todos los seres vivos aquí. Aplastaré a tu hermana hasta la muerte, justo delante de ti. Y destruiré todo Qingchen. ¿Qué puedes hacer al respecto? Li Kanglong. ¿Cómo te atreves a dañar a Ling? Ciertamente haré que lo pague 100 veces. Ignorancia. Sigues hablando irrespetuosamente. Aunque el cuerpo de tu hermana muera, no afectará que sea utilizada como un embrión de espada, pero en última instancia ya no será un embrión de espada vibrante. Ling. El río estelar del Dao de la espada está roto. Las estrellas están destrozadas. Mi cultivo en reclusión ha fallado. ¿Qué está pasando exactamente? Mi secta de la espada estelar ha provocado. ¿A qué clase de ser divino y poderoso? En realidad fue causado por chi de espada. Podría ser un inmortal de la espada incomparable. ¿Será que él se fijó en mi secta de la espada estelar? Un tajo de espada que derriba el sol, la luna y las estrellas. Tal movimiento fue meramente una leve advertencia. Parece que debo reparar rápidamente el río estelar.
Si dejo que la secta de la espada incomparable sepa que mi cultivo ha sido incapacitado por esto, no pensarán que soy demasiado inútil. La oportunidad de ser esclavo o sirvienta se habrá ido. Hablando de eso, eres un descendiente indigno. En esta coyuntura crítica, condensaste mi cuerpo Dharma para ayudar en la lucha. Después, no te dejaré ir fácilmente. Ling. Esto. ¿Cómo es esto posible? Li Kangdong, ya he cortado el río estelar del Dao de la espada. El cuerpo de Dharma de tu ancestro ahora es inútil. ¿Qué otros trucos tiene Li Kangdong? Simplemente sácalos. No puedo morir. Si muero, la secta de la espada estelar vendrá a investigar a fondo. Todos ustedes en Qingchen tendrán que ser enterrados conmigo. Ye Chuan, no puedes dañar al joven maestro Kangdong. Finalmente, sobrevivimos a la catástrofe de la aniquilación. No puedes, por el bien de la venganza personal, dañar a los millones de vidas en Qingchen. Si tienes la habilidad, entonces ve a matar a la secta de la espada estelar. Cada agravio tiene su autor, cada deuda su dueño. No nos arrastres contigo. Todos. Mientras me salves la vida, dejaré pasar lo que sucedió antes. Incluso te concederé tu Qingchen, una gran fortuna. Ye Chuan, la vida de tu hermana. Ya no la quiero. Yechuan Twin y familia Ye están conectados por tendones, incluso si los huesos están rotos. No puedes faltarle respeto al joven maestro Kangdong. No puedes, por el bien de tu hermana, destruir los cimientos de mi familia Ye en Qingchen. Usted ignoró la vida o muerte de su nieta. Ahora, ¿qué derecho tiene usted a pedirme que perdone a Li Kangdong? ¿Qué es lo que sabes? Hago esto por la prosperidad eterna de la familia Ye. Joven maestro Kangdong, la familia Ye lo ha ofendido enormemente hoy. Por favor, sea magnánimo y perdónenos. O Ye Chuan ha sido expulsado de la familia Ye por mí, abandonado a su suerte. Todos en nuestra familia Ye. Respetuosamente. Lo enviaremos a usted y a Yelin. De vuelta al reino superior juntos. El patriarca Ye es verdaderamente sabio y justo. El patriarca Ye es verdaderamente sabio y justo. El patriarca Ye es sabio y justo. ¡Qué burla! Todos ustedes son tan despreciables e intrigantes. ¿Alguna vez le han preguntado a la espada en mi mano? Esto... Ye Chuan, de verdad mataste al joven maestro Kangdong. Ahora has causado un gran desastre. Ye Chuan, eres verdaderamente una persona cruel y malvada. Quizás la destrucción de todo Qingchen no sea suficiente para calmar la ira de la secta de la espada estelar. Yexuan, debes arrodillarte aquí y esperar a que la secta de la espada inmortal venga a pedir cuentas. Todo ha terminado por completo ahora. Incluso si Ye Chuan no me mata, cuando la secta de la espada estelar vea esa carta de invitación, también atribuirán la muerte del joven maestro Kangdong, erróneamente a mí. En ese momento, yo cargaré con las consecuencias. Claramente fue Li Kangdong quien ignoró toda vida. Bajo la transformación de las estrellas, fui yo quien los salvó a todos ustedes. Sin embargo, ahora pagan la bondad con enemistad. Delante de todos. Fuiste tú quien ofendió al joven maestro Kangdong. ¿Cómo te atreves a replicar? Fue Yelan quien traicionó a Lin, lo que llevó a que este Li Kangdong viniera aquí al escuchar la noticia. Él es el verdadero culpable. Hermano, Qingchen será verdaderamente destruida. Ling, no te preocupes. El río estelar del Dao de la espada ya ha sido cortado por tu hermano. Ahora que han cortado el pilar y excavado la raíz, no se atreverán en absoluto a causar problemas a Qingchen de nuevo. Yelan, debes pagar el precio ahora. No puedo. 3. Ye Chuan, tú. Usted es el príncipe. De ahora en adelante yo, Yelan. Obedeceré todas sus órdenes y seguiré su ejemplo. Por favor, no me mate bajo ninguna circunstancia. Yelan es un inmortal de la espada. La espada divina Shanmen sintió esto y emergió. Estamos dispuestos a otorgar esta espada y nombrar a Yelan como el hijo santo del Dao de la espada. Secta de la espada Shanmei. Mi familia ya está salvada. La secta de la espada Shanmen es la secta del Dao de la espada más importante en el reino superior. Incluso la secta de la espada estelar es ligeramente inferior. Yelan se convirtió de hecho en el hijo santo del Dao de la espada.
y le fue otorgada la espada divina Shanmei. Esta es una gran fortuna para mi familia Ye. Ahora que Yelan ha recibido este gran honor, alcanzando la cúspide de la perfección, la secta de la espada estelar definitivamente no le causará problemas a Yelan ser enemigos de la secta de la espada Shanmei. Si la familia Ye debido a esto puede coexistir pacíficamente con la secta de la espada estelar, quizás todo Qingcheng pueda convertir el peligro en seguridad. Todas las familias aristocráticas en nuestro Qingcheng Todas las familias aristocráticas de nuestro Qingcheng están dispuestas a venerar a la familia Ye están dispuestas a venerar a la familia Ye y convertirse en vasallos de la familia Ye. y convertirse en vasallos de la familia Ye. Con la protección de esta espada divina, la familia Ye de Qingcheng seguramente prosperará por 100 años, eterna por 10.000 años. Todos por favor síganme y rindan respeto a esta espada divina. Espada divina Shanmei, como se esperaba de la legendaria espada atesorada que custodia la secta de la espada Shanmei. La secta de la espada Shanmei está bastante dispuesta. Qué lástima que cayera en manos de Yelan. Es equivalente a profanar un tesoro. Ye Chuan, venieras a rendir respeto a esta espada divina. Deseas perder la protección de la secta de la espada Shanmei por orden del patriarca de la familia. El asunto entre tú y Yelan queda por la presente anulado. Ustedes dos son ambos príncipes. No estoy interesado. Esta es la táctica dilatoria del patriarca. Si Ye Chuan realmente estalla y mata a alguien, nadie podrá detenerlo inmediatamente. Príncipe Ye Chuan, no actúe precipitadamente. Ye Xuan, ya lo has hecho. Te has hecho enemigo de la secta de la espada estelar. Debes también ofender a la secta de la espada Sangman. Si quiero matar a alguien, el cielo y la tierra no pueden detenerme. Ye Chuan, con la espada divina Shanmei protegiéndome, no puedes matarme. Reino de control del chi. Reino de ascensión del vacío. Yelan, es cierto que despertaste el potencial de la espada inmortal. La luz dorada de la espada divina Shanmei es la mejor prueba. Ye Chuan, simplemente no eres digno de oponerte a él. Lo siento. Un poder que nunca antes había sentido. Ye Chuan, date prisa y arrodíllate para implorar piedad. Hijo Santo Yelan, puede invocar la espada divina Shanmei. Parece que Ye Chuan solo puede confesar sus crímenes y someterse a la ejecución, y ser destrozado miembro por miembro. Ye Xuan ha cometido muchas malas acciones. Afortunadamente el hijo santo Yelan es favorecido por el destino, suficiente para eliminar este azote para Qingcheng. Ye Chuan, tus repetidos ataques a Yelan están socavando los cimientos de nuestra familia, Ye. Sin embargo, sigues obstinadamente sin arrepentirte. Esta vez no podemos perdonarte. Langer, toma la espada y mátalo. Ye Chuan, meramente un solo rayo de luz sagrada de la espada divina Shanmei puede hacer que mi reino de cultivo se dispare. Si la uso para matarte, temo que una ligera onda te convierta en polvo. Hoy seguramente morirás. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo la espada divina abandonarme? La espada divina ha reconocido a su maestro. ¿Todavía te atreves a desafiar? ¿Qué está pasando exactamente? La espada divina ha reconocido a su maestro. ¿Cómo es esto posible? Podría ser que él sea el verdadero maestro de la espada divina. Yelan, la espada divina, me ha reconocido como su maestro. ¿Qué más tiene que decir? Ye Chuan, la espada atesorada del hijo santo del Dao de la espada, no es algo que puedas tocar. Simplemente estás buscando la muerte. Yelan, heriste gravemente al joven maestro Kanglum. Has causado un desastre colosal. Y ahora incluso te atreves a apoderarte de la espada divina. Si te atreves a tocar un solo cabello de la cabeza de Yelan, en este mundo, no quedará lugar para que te pares.
Yelan este tipo de persona. Es un fraude que engaña al mundo y roba fama. Como puede ser digno de el título de hijo santo del Dao de la espada. Hoy usar esta espada para matar a este villano. Es el verdadero acto de castigar el mal y promover el bien. Nadie puede detenerme. Yexuan, soy tu propia tía. Si te atreves a dañar a Lander, si tienes las agallas, mátame primero. Todos ustedes por el bien de la semilla de espada. No dudaron en casi matarme. Desde el momento en que me envenenaron. Ya no tenemos ninguna relación familiar. Y ahora todavía se atreve a difundir falacias aquí para engañar a las masas. Apártense. Usted. Yelan. Imprudencia, ¿quién eres tú? Para atreverte a ofender al de mi secta de la espada Shanmei, hijo santo del Dao de la espada, de tan rápido. ¿Quién eres? ¿Por qué la espada divina Shanmei está en tus manos? Ye Chuan. Empuña la espada divina Shanmei para buscar venganza. Absurdo. Vine trayendo regalos, precisamente para dar la bienvenida de vuelta a mi secta de la espada Shanmei, hijo santo del Dao de la espada. No solo robaste la espada, sino que también quieres matar a alguien para desahogar tu ira. Estás intentando convertirte en enemigo de mi secta de la espada. Anciano, sálveme. Anciano. Soy el hijo santo del Dao de la espada. Este Ye Chuan está demente. No solo robó mi espada divina Shanmei, sino que también quiere que yo, mi madre ya ha sido asesinada por él. Ye Chuan, mi secta de la espada Shanmei no tiene agravios ni enemistad contigo. Devuelve la espada divina y explica el asunto claramente. Puedo perdonarte la vida. Yo Ye Chuan actúo a lo largo de mi vida, sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Devolver la espada es posible, pero Yelan debe morir. Imprudencia. Todavía te atreves a dañar al hijo santo del Dao de la espada de mi secta. Hoy yo no solo recuperaré la espada divina, sino que también te someteré por completo. Espada divina. Vuelve a la vaina. Canalla. ¿Qué le hiciste a la espada divina Shanmei? Yo no le hice nada. Esta espada divina Shanmei me siguió voluntariamente. Tonterías. Esta espada divina Shanmei no ha reconocido a un maestro durante decenas de miles de años. Incluso un inmortal de la espada, sin igual, necesita un cierto destino para resonar con la espada divina. ¿Qué eres tú? Anciano. Esta espada divina Shanmei, desde mi nacimiento ha resonado conmigo, pero por alguna razón desconocida. ¿Por qué? Terminó en manos de Ye Chuan. Debe haber usado alguna técnica maligna. Así es, estimado anciano. Ye Chuan casi mata al joven maestro Kanglong. Es obvio que él está conectado a esos cultos malignos. El asunto de la secta de la espada estelar se discutirá más tarde. Ahora mismo yo debo recuperar la espada divina Shanmei. Usted es la supuesta secta divina Shanmei, espada divina Shanmei. No me importa en absoluto. Si la quieren, simplemente tómenla ustedes mismos. Si estás dispuesto a devolver la espada, esto demuestra que todavía eres salvable. Retírese rápidamente. Si se atreve a dañar de nuevo a nuestro santo hijo del Dao de la espada, no culpe a este anciano por ser descortés. ¿Por qué la espada divina Shanmei me resiste tanto? Este anciano está en el reino santo de 11º nivel, y sin embargo soy incapaz de moverla. Esto es algo que nunca había sucedido antes. Yelan. Es hora de que ajustemos cuentas. En realidad, se atrevió a herir al santo hijo del Dao de la espada, buscando la muerte. La espada divina, reconociendo a su maestro de la que habló, es realmente cierta. Te lo dije hace mucho tiempo. La anomalía celestial ocurrió por mi culpa, y dentro del cuerpo de este Yelan, la semilla de espada con potencial de inmortal de la espada despertó. Eso también es mío. Usted es simplemente ocultando su reino de cultivación, el reino del cuerpo dorado, y sin embargo fue capaz de derrotar a Yelan, el santo hijo del Dao de la espada de nuestra secta. ¿Qué está sucediendo exactamente aquí? Anciano, por favor, no se deje engañar por él. Ye Chuan, practica métodos heterodoxos. No puede ser juzgado por el sentido común. Acaba de herir a mi abuelo materno biológico. Ye Bai Mei.
el más fuerte de la generación joven del 9º nivel. Y aún así resultó herido. Si podemos testificar, Si podemos testificar, Yejuan realmente hirió al patriarca Bai Mei. Yexuan realmente hirió al patriarca Bai Mei. Podría ser el demonio celestial exterior, causando caos en el mundo humano de nuevo. Ha sido poseído Yejuan. Yejuan. Con razón. No dudó en masacrar al joven maestro de la secta de la espada estelar. Parece que hace tiempo que sucumbió a la desviación de la cultivación. Completamente desquiciado. Ese joven maestro Kanglong era una bestia con piel humana, justo como Yelan. Mis acciones solo estaban dirigidas a eliminar el mal por completo. Anciano Chantai, ¿por qué? ¿Acaso va usted a ayudar a los malvados a cometer el mal? Vaya, vaya. Yejuan, en realidad manipuló secretamente la espada divina para atacar furtivamente al Santo Hijo. Ahora que las cosas han llegado a este punto, no podemos tolerarlo en absoluto. Canalla. Contemplen mi marea de espadas del mar furioso. ¿Se acabó? Hermano, Yejuan. Usted es completamente inhumano. Desenfrenado con energía demoníaca. Yelan, el pequeño inmortal de la espada, es su pariente consanguíneo, y sin embargo en realidad lo derribó sin piedad. Con razón está alejado de la familia y traicionado por todos. Usted es siniestro, astuto e insaciablemente codicioso. Fingió devolver la espada, pero emboscó al Santo Hijo mientras no estaba preparado, intentando apoderarse de su espada divina y semilla de espada. Su maldad es total. Ahora le haré probar la sensación de 10.000 espadas atravesando el corazón. hermano, Yejuan, The film was translated incluso si usted and tiene a Shan Men narrated detrás, by ¿qué importa? Media. El anciano de Shan Men ya actuó. No sigue siendo como un perro callejero. Anciano Chantai es un experto del Reino Santo de nivel 11. Sus espadazos pueden destruir el mundo. Tratar con Yejuan es como el Monte Tai aplastando un huevo. Los principios celestiales son claros. Él mismo se lo ha provocado enteramente. Mi marea de espadas del mar furioso barrió todo su cuerpo, y sin embargo no logró convertirlo en ceniza de calamidad. Parece que la espada divina Shan Men lo está ayudando de nuevo. La espada divina Shan Men solo puede protegerlo por un momento. Usted debe ser ejecutado ahora. alto. Él es el verdadero hijo santo del Dao de la espada. Estimada Santa, usted descendió al reino inferior para ganar experiencia, y en realidad vino aquí usted misma. Yejuan es un inmortal de la espada sin igual. Realmente malinterpreté a mi nieto. Saludos a la Santa. Saludos a la Santa. Saludos a la santa. Alan Yu, la Santa de la secta de la espada Shan Men. Se rumorea que ella todavía era joven cuando fue el reino superior. Nunca esperé. Ahora es la Santa de Shan Men, la secta del Dao de la espada más importante del mundo. Viéndola hoy. Es de hecho tan elegante como un cisne asustado, con un porte extraordinario. Santa, el santo hijo de Shan Men es claramente Yelan. El maestro de secta Chou Yaozi me instruyó específicamente que muestre gran respeto. Temo que haya un malentendido. La persona que desencadenó el fenómeno cósmico es precisamente esta persona a mi lado. Él es el futuro inmortal de la espada inigualable, lo cual presencié personalmente. Antes de que yo llegara, el maestro de secta Xiao Yaozi me dijo que él presenció todo lo que sucedió en ese momento usando el espejo del vacío. Santa debe estar bromeando. No fui yo quien desencadenó el fenómeno cósmico. Así es, Santa. Yejuan intentó dañar al santo hijo Yelan. Intentó apoderarse de la espada divina Shan Men. Por eso tomé medidas para reprimirlo. Anciano Chantie. Nuestra facción guarda la espada divina Sangmang, que posee gran inteligencia espiritual. Solo los elegidos por la espada pueden tocarla. Sin embargo, reconoció aún más a Yexuan. ¿No es esto suficiente para probar su identidad? No, Santa. Creo que debe estar equivocada. Yejuan es solo un lisiado. Estaba considerando nuestro parentesco. Por eso fui herido por él. The film was Él es solo un translated and completo y narrated absoluto by canalla. Media. Yexuan y yo no nos conocemos.
Sin embargo, desenvainó su espada para ayudarme. Esto es suficiente para demostrar su carácter. Él hirió gravemente una vez con un solo golpe de espada a una bestia demoníaca del reino de acceso profundo nivel 6. Esto es suficiente para demostrar su fuerza. ¿Esto no es lo mismo que usted afirmó? ¿Cómo podría la santa interceder por Yechuan? Esto es imposible. Yexuan, después de que te fuiste, busqué de nuevo en el mar pecaminoso. Finalmente logré encontrar a esa pitón de fuego herida. Tesex persiguiéndola y matándola directamente. Así que pensé, este núcleo interno debería serte útil. Considérese un pago por salvar mi vida. ¿Y esta espada? Este núcleo demoníaco de pitón de fuego es de hecho algo que necesito urgentemente. Sin embargo, esta espada realmente causó un gran malentendido. Esta espada pertenece a mi enemigo Yelan. Él tenía la intención de usar esta espada para matarme. Yo soy Yechuan. Así que así es como es, todos nos equivocamos con los nombres. Realmente lo he ofendido gravemente. Santo hijo Yechuan, por favor no se ofenda. Le ofrezco mis disculpas de inmediato. No importa. Fue simplemente un malentendido. Además, las técnicas que usaste justo ahora me dieron una gran comprensión. Incluso me diste el núcleo demoníaco de pitón de fuego para ayudarme a tratar a Line. Estoy agradecido sin medida. XYNR. Así que has despertado. La disposición de un inmortal de la espada. Todo lo que dijiste es verdad. Yelan, eres el verdadero instigador. ¿Me hiciste malinterpretar a Yechuan? Yexuan es el verdadero hijo santo del Dao de la espada. El futuro inmortal de la espada. Entonces nosotros no lo hemos ofendido. Todo es culpa de Yelan. Él nos engañó. Gran anciano, por favor ayúdeme rápidamente. Usted se buscó esto, no puede ser salvado. Sus crímenes alcanzan los cielos. Debería ser castigado justamente ante el patriarca. XYNR. Te he agraviado constantemente antes. Aprenderé inmediatamente a Yelan para vengarte. No es necesario. Lo haré yo mismo. Yelan, hoy usaré tu propia espada para extraer la semilla de espada, para mostrarte lo que significa asumir las consecuencias tú mismo. Percibo. El Hora Diminito Licanglon. ¿Dónde está? ¿Quién hizo esto? No es raro que la manifestación estelar de Kanglon se disipara, así que el ancestro vino en persona. Ahora Yechuan está definitivamente muerto. An Langxiu saluda al maestro de la espada estelar. Presenta respetos al maestro de la espada estelar. Saludos, maestro de secta. Saludos, maestro de secta. Saludos, maestro de secta. Su secta de la espada Shanmei también está aquí. Esto está bastante animado ahora. Ancestro, sálvame. Esta persona llamada Yechuan quiere matarme. Convertirse en piedra ante el peligro. Levantar a los muertos y devolverlos a la vida. Este es verdaderamente el medio de un inmortal. Ancestro. Esta persona parada frente a mí es Yechuan. Ancestro. La semilla de espada en mi cuerpo ha despertado la disposición de un inmortal de la espada. Yechuan quiere apoderarse de mi semilla de espada. El joven maestro Kanglon para salvarme fue herido por Yechuan. Ancestro no puede dejarlo ir. Parece que Yexuan y Li Kanglong han forjado una enemistad. Li Xingsu tiene muchos descendientes, pero aún así, desatará una rabia ilimitada para exigir una explicación a mi secta de la espada Sangmang. Yelan acepta tu muerte. Dado que Yelan es así, hoy usaré esta espada divina Shanmei para extraer la semilla de espada dentro de tu cuerpo. En el reino superior está la espada celestial, la espada Dao, la espada divina y la espada inmortal. Yo, este anciano, tampoco he visto nunca una espada inmortal. Esta semilla de espada, capaz de rivalizar con una espada divina y estar en pie de igualdad con ella, debe ser ciertamente la semilla de espada suprema. La semilla de espada puede ser extraída si traigo a este Yelan
De vuelta a mi secta de la espada estelar. Un inmortal de la espada inigualable. No sería mío para quedármelo. Tu hormiga del reino inferior. No solo heriste a mi nieto. Osaste ofender a un futuro inmortal de la espada. De tanta ahora mismo. Ancestro Xingqiu. Yexuan es el hijo santo del Dao de la espada, de mi secta de la espada Sangmang. Con respecto a este asunto, fue Li Kanglong quien primero incriminó a la propia hermana de Yexuan. Él fue el culpable primero. Podría discutirse este asunto más a fondo. Ancestro Xingqiu. Mi secta regaló especialmente la espada divina Shanmei para proteger a la familia Ye. Estamos dispuestos a preparar generosos regalos y disculparnos. ¿Podría por favor mostrarnos algo de misericordia? El santo hijo del Dao de la espada fue conferido recientemente por la espada divina Shanmei. Su secta de la espada Shanmei está ciega. Este Yelan es el verdadero pequeño inmortal de la espada. Él ya se ha unido a mi secta de la espada estelar. Este Yechuan debe morir. Incluso si viniera Chou Yaozi. Sería inútil. El ancestro es brillante. Yechuan. Basado solo en ti. Te atreves a competir conmigo por el puesto de hijo santo del Dao de la espada. Pero ahora no importa. Yo, este inmortal de la espada, no me preocupo por la secta de la espada Shanmei. Yexuan, ten cuidado. Yechuan, un solo dedo es suficiente para derribarte. ¿Cómo te atreves a luchar contra mí? Yechuan, no eras muy arrogante. ¿Cómo te atreves a hablar irrespetuosamente a mi ancestro? Continúa, sigue señalando tus opiniones. No ibas a derribar nuestro río estelar del Dao de la espada. La espada corta el río estelar. Este Yechuan. Imposible poder mostrar métodos tan estremecedores. ¿Cómo podría su reino de cultivación ser tan bajo? Señor Xingqiu. Cuando el joven maestro Kanglong fue petrificado, los dos de la secta Shanmei aún no llegaban. Si mi descendiente de la familia Ye causó alguna ofensa, yo como líder del clan estoy dispuesto a asumir la responsabilidad. Apenas alcanzado el reino de la vida. Usted no es digno de negociar con este anciano. Prefiero matar a Miles por error que dejar escapar a uno solo. Hoy bañaré a Qin Chen en sangre para que el reino inferior comprenda que la majestad de mi secta de la espada estelar no puede ser ofendida. Entonces no, tendríamos que sufrir la desgracia junto con ellos. Exacto. Yechuan, regresa primero a la secta de la espada Shanmei. El maestro de secta Chou Yaozi definitivamente puede protegerte. Yexuan, este lugar es extremadamente peligroso. Vaya usted primero, cubriremos su retirada. No. No puedo irme. Este Li Xingqiu ha amenazado públicamente con iniciar una masacre. Si me voy ahora, toda Qingchen estará condenada para siempre. La gente sufrirá una carnicería. Una vez que recupere la semilla de la espada y las 4 esquinas estén completas, entonces todas las espadas en la pagoda prisión fronteriza, incluyendo las 3 espadas divinas, resonarán con usted, permitiéndole comandarlas libremente. Solo si me fusiono de nuevo con la semilla de la espada y puedo utilizar las espadas en la pagoda de prisión fronteriza, tendré el The film poder was para luchar. translated and narrated by M Media. Sellé mi cultivación en el 10º nivel trascendente para retemplarme en el mundo mortal, siguiendo el camino de alcanzar la santidad a través del cuerpo físico. Hoy, sin embargo, puedo levantar la restricción y luchar sin restricciones. No te acerques. Eres el hijo santo de la secta de la espada Shanmei. Soy un anciano consagrado de la secta de la espada estelar. ¿Por qué debemos luchar hasta que uno de nosotros muera? Si te atreves a tocarme, el patriarca te convertirá en cenizas y humo. No me hagas daño. Yechuan,
Eres verdaderamente audaz. La calamidad está sobre ti, y aún así sigues siendo tan codicioso. ¿Cómo te atreves a robar la semilla de espada de Yelan? Yeyuan, ustedes tres realmente se atrevieron a venir, y se atreven a hablar irrespetuosamente a nuestro viejo ancestro. Realmente no saben cómo se escribe la muerte. Pero de nuevo, los cultivadores de varias sectas en el Reino Superior, ¿qué clase de alianza de facciones rectas formaron para oponerse a nuestra secta de la espada estelar? ¿Por qué solo son ustedes tres? ¿Dónde están los demás? Se convirtieron en tímidas tortugas. Para ejecutar al Venerable Demonio y al resto de sus secuaces. Nosotros tres somos suficientes. Basta de tonterías. ¿Dónde está Línea? Entréguenla. Yeyuan, eres realmente arrogante. ¿Quieres rescatar a tu hermana? Eso depende de si tienes la fuerza. Línea. Yeyuan, puedes arrodillarte ahora y rogar piedad a este joven maestro. Podría considerar arrojarte al horno junto con tu hermana para ser refinados en un arma. De esta manera, ustedes dos podrán estar juntos. Ustedes, grupo de villanos, ¿cómo se atreven a tratar a Línea así? Si algo le sucede hoy, haré que deseen estar muertos. Realmente no conoces la inmensidad del cielo y la tierra. Este joven maestro fue personalmente iluminado por el Venerable Demonio y obtuvo el arma demoníaca Xian Ryu. Matarte es tan fácil como girar mi mano. Arma demoníaca Xian Ryu, la legendaria serpiente de 9 cabezas de la antigüedad. El refinamiento de Xiang Liu posee el poder Luisillo, el de un reino santo de 11º nivel. Viejo Chantai, considérate sensato. Más tarde solo romperé ambas piernas para que tú y Yeyuan, ustedes dos, puedan servir como guardianes de nuestra secta de la espada estelar. Alan Xiu, siempre y cuando mates a Yeyuan y te sometas a este joven maestro, te garantizo que te convertirás en la santa del reino demoníaco. En ese momento podrás hacer lo que desees. ¿No sería eso 100 veces más placentero que ahora? Silencio, toda tu secta de la espada estelar. Se ha dedicado al venerable demonio. Ustedes son los verdaderos lacayos del reino demonio. Simplemente trayendo desastre al mundo. Todos deberían levantarse y ejecutarlos. Realmente no derramarás una lágrima hasta que veas el ataúd. Espera hasta que mate a Yeyuan. Kepchera Chantai. Y luego me ocuparé apropiadamente de ti. Alan Xiu está realmente en el reino santo de 11º nivel. ¿Yo? No soy rival para ella. Viejo ancestro, sálvame. Li Xingqiu. Finalmente decidió mostrarse. Viejo ancestro Xingqiu, usted es después de todo alguien que gobierna una región, un señor en el Dao de la espada, como podría servir al Venerable Demonio de buena gana. Libere rápidamente a la santa de nuestra secta. El mar del sufrimiento es ilimitado. De la vuelta y la orilla está allí. Silencio. Saben todos ustedes que este anciano ya está en el 12º nivel. El reino de la creación. Suficiente para despreciar tanto los reinos superiores como los inferiores. Mi secta de la espada estelar también se elevará directamente, convirtiéndose en la secta de la espada más importante. Lo han visto. Mientras mi viejo ancestro haga un movimiento casual, ustedes no son más que un montón de debiluchos. Yeyuan, tu hermana, y Alan Xiu están ambas en nuestras manos. Arrodíllate y haz una reverencia a este joven maestro para confesar tus pecados. Li Xingqiu, usted ha desertado a la raza demoníaca, trayendo el desastre sobre el mundo. Todos deberían levantarse y ejecutarlo. Si no liberan rápidamente a Alan Xiu y Lin, hoy seguramente los masacraré y exterminaré a todos ustedes. Yeyuan, de verdad has avanzado al reino santo de 11º nivel. Verdaderamente dotado. Que en solo unos días, Yeyuan realmente ganó tanta cultivación
Podría ser que él también cultivó técnicas demoníacas. Yechuan ya he transformado el río estelar del Dao de la espada en la cascada de 1000 brasas. Si aún puedes derrotarme hoy, te permitiré llevarte a Anlang Xiu y Yelin. Si pierdes, limpiaré mi vergüenza anterior. Debes entregar a Li Kanglong. Y tanto tú como tu espada deben someterse y convertirse en mis discípulos, para demostrar que soy el inmortal de la espada sin igual del mundo. Li Xingqiu, usted actúa voluntariamente como vasallo del venerable demonio, completamente desvergonzado, como un perro con la columna rota. Se atreve a hablar de cultivación, y mucho menos de ser un cultivador de espadas. Usted es fundamentalmente indigno de que yo desenvaine mi espada contra usted. Yechuan, este anciano te hará pagar el precio de tu arrogancia. The film was translated and narrated by M Media. Flores a los espaderos, estrellas que por primera vez, sosis y estandartes, rocío sin secar. Derrotado por una sola rama de sauce. ¿Cómo es esto posible? Mi viejo ancestro se ha convertido en un dios. ¿Cómo podría perder? Yechuan usando el reino santo de 11º nivel. Derrotó al reino de creación de 12º nivel. Esta es una hazaña de matar a un dios, verdaderamente digno de ser el señor de la pegude de la prisión fronteriza. Superar a oponentes de nivel superior es fácil para él. Yo creo en Yechuan. Él definitivamente puede derrotar al venerable demonio del cielo vacío. El río estelar del Dao de la espada fue destruido 2 veces. 8 corrientes de cascadas de espada de chi demoníaco aún no pudieron resistir un solo manojo de ramas de sauce. El destino no está de mi lado. Yo, el fanático de la espada, me niego a aceptar esto. Niéguese a aceptarlo, Li Xingqiu. Usted puso su esperanza en el venerable demonio para fortalecerse, pero en última instancia no son más que flores en un espejo y la luna en el agua. Las ilusiones y los sueños se convierten en nada. Sin embargo, se atreve a llamarse a sí mismo un inmortal de la espada. ¿Es usted solo un simple fanático de la espada? Li Kanglong, usted ha cometido repetidamente malas acciones y ha ofendido a mi hermana. Hoy le haré pagar por su deuda de sangre. Yechuan, en realidad eres el señor de la pegude de la prisión fronteriza. El venerable demonio seguramente lo eliminará rápidamente. Ha llegado su día del juicio final. Te busqué por todas partes, ya que todos ustedes han venido a tocar a mi puerta. Entonces todos ustedes perecerán. Yechuan, ten cuidado. Li Kanglong ya ha sucumbido a la desviación de cultivo. El venerable demonio del cielo vacío descenderá inmediatamente. Eso es perfecto entonces. Hoy junto con el venerable demonio y este grupo de secuaces, los atraparé a todos de un solo golpe. Yechuan muere. Yechuan, Señor venerable demonio, agarrando un arma afilada con las manos desnudas. Yechuan, fundamentalmente no eres rival para mí. Fuiste golpeado por un golpe de palma de cada uno de nosotros. Y ahora el chi demoníaco corre desenfrenado dentro de tu cuerpo. No pasará mucho tiempo antes de que dañe tus órganos internos. Deberías rendirte rápidamente. Yechuan, pensé que eras un inmortal de la espada inigualable. El señor de la pegude de la prisión fronteriza. Qué increíblemente arrogante eras. Sin embargo, no fuiste golpeado por 2 palmas y obligado a vomitar sangre. ¿De qué sirve si una sola rama de sauce me derrotó? Simplemente no eres rival para el venerable demonio. Yo, el venerable demonio del cielo vacío, fui suprimido durante 10 milenios. Nunca dejé de pensar en la venganza. Los largos años no suprimieron mi voluntad.
En cambio permitieron que mi fuerza creciera aún más. Yechuan le di una oportunidad, pero es inútil. Incluso si alcanzó el Reino Santo, todavía no puede desatar el poder de la espada humana. Le aconsejo que obedientemente entregue la posición de señor de la Pegude de la prisión fronteriza. El mero chi demoníaco no puede dañarme. Cree que al unirse, puede actuar imprudentemente y desafiar todas las leyes, pero poco sabe. Cuanto más elevado es el demonio, más sublime es el camino, el llamado carácter humano. El trazo ligero representa el chi yan. El trazo descendente pesado es profundo como la esencia yin. El yin y el yang se armonizan, creando una determinación férrea. Yo empuño la espada humana. ¿Qué hay que temer? ¡Qué poderoso chi de espada! La séptima capa del reino divino en realidad no pudo bloquearlo. La Pegude de la prisión fronteriza, la espada que suprime demonios. Es realmente aterradora. Ustedes dos pedazos de basura. La fusión de lo ilusorio y lo real. Yin y Yang se generan mutuamente. Realmente te subestimé. Saludos, venerable demonio. Venerable demonio del cielo vacío. Gran transformación del demonio celestial. Este venerable está en el reino de creación de 12º nivel. La diferencia entre usted y yo es tan vasta como un abismo. ¿Por qué luchar tan amargamente? Yechuan permita que este venerable conceda un final rápido. ¿No sería mejor? Yexuan, espera. ¿Te echaré una mano? Otra hormiga del reino santo de 11º nivel. Ser capaz de realizar la danza de la espada flor de loto, refrenando la energía demoníaca de este venerable. Sin embargo, todos ustedes deben morir. Señor venerable demonio, ¿qué método tan hábil? Estas personas se han convertido ahora en tortugas en un frasco. The film was translated and narrated by M Media. Parece que depender únicamente de la espada humana todavía no es suficiente para derribar al venerable demonio. Dado que ese es el caso, solo puedo invocar la segunda espada de la Pegude de prisión fronteriza. Según la leyenda, solo aquellos en el reino de creación de 12º nivel son capaces de blandir la espada terrenal. Yechuan, claramente solo estás en el reino santo de 11º nivel para blandir esta espada, como lo lograste. Ni siquiera piensen en usar a Yeling para controlar a Yexuan. Esta Yelin, el alma de nieve del cielo de hielo. Y puede servir como un gran tónico para este venerable. En ese caso, este venerable simplemente los devorará a todos juntos. Fusión de espadas duales. Destruir el cuerpo de arma de este venerable es fácil. Destruir los demonios internos de todos los seres sintientes es difícil. Este venerable regresará tarde o temprano. El venerable demonio del cielo vacío realmente murió. La marea ha cambiado.
Venerable demonio, así que así es como es. Incapaz de resistir un solo golpe. Santos son Yechuan. Estaba actuando enteramente bajo la instrucción del patriarca señor estelar. Él sugirió llevarse a su hermana para forjar un embrión de espada. Todo fue idea suya. Realmente no tenía la intención de ser su enemigo. Dije que la espada resuelve los agravios. El bien y el mal al final recibirán retribución. Li Xingqiu. Usted trajo el desastre sobre la gente común del reino inferior y ayudó a la tiranía. Hoy aboliré toda su cultivación y lo arrojaré al reino inferior. En esta vida nunca podrá empuñar una espada de nuevo. Yechuan, felicidades a todos ustedes. Suprimieron al Venerable demonio y regresaron triunfalmente. El Venerable demonio surgió por mi culpa. Esta vez, Yechuan simplemente hizo el esfuerzo que debía. Yechuan. Buscamos los motivos de un caballero, con el corazón de una persona mezquina. Esta es una pequeña muestra de nuestro aprecio. Es algo que buscamos específicamente, una medicina espiritual de atributo fuego, para la condición de su hermana. Es muy útil para la estabilización. Yechuan les agradece a todos ustedes mayores en nombre del INE. Yechuan, el anillo en tu mano. Es quizás un artículo del reino divino. El reino divino. ¿Qué clase de lugar es ese? El legendario tercer reino, solo aquellos con mérito ilimitado, o aquellos inigualables en el mundo, están calificados para entrar. El alma de nieve del cielo de hielo en el cuerpo de tu hermana es demasiado inusual. Sugiero que ella ingrese al reino divino para recibir tratamiento. Podría ser que mi madre también esté allí. Yechuan, como señor del apego de la prisión fronteriza, y habiendo suprimido al Venerable demonio, ha beneficiado a los tres reinos. Ciertamente cumple con los requisitos para entrar en el reino divino. Estimados mayores, por favor informe a Yechuan dónde se encuentra el reino divino. Las diversas sectas de nuestro reino superior, con todos los artefactos mágicos de sus sectas reunidos y catalizados, podrían ser capaces de abrir el pasaje que conduce al reino divino. Lástima que las corrientes oscuras del vacío lo impregnen. Si trajera a su hermana Yelin consigo, temo que el resultado sería nefasto. ¿Está dispuesto a correr este riesgo? La espada divina Shanmen fue destruida. Afortunadamente ahora tenemos la armadura de batalla de observación profunda. También te otorgaré mi bolsa Qiankun. Aprecio sus esfuerzos a todos. Dado que ese es el caso, entonces prestemos de nuestra ayuda. Dominio divino de la corte divina. Tantos años han pasado, y aún así no puedes olvidarlo. Yo a quien se honra como el emperador divino. ¿Qué aspecto de mí es inferior a él? Si no hubiera sido por él en aquel entonces, enseñándote técnicas de espada incomparables, ¿Dugu Jialan, la madre de Yechuan? ¿cómo podrías tú posiblemente ascender a esta posición de emperador divino? Me encarcelaste aquí y me impediste ver a mis dos hijos. Tal comportamiento despreciable es totalmente censurable. ¿Cómo podría alguien compararse con mi esposo, mi Yeyang? Los amores de la infancia no pueden vencer una llegada predestinada. Este es el gran resentimiento de este emperador. Sin embargo, lo que quiero decirte es esto. Tu hijo no solo mató al Venerable demonio, sino que también trajo a su hermana al reino celestial. Swanner. Linder. Siempre y cuando aceptes estar conmigo, puedo permitirte reunirte con tus dos hijos. Ha pasado mucho tiempo desde que personas de los reinos superior y inferior entraron al reino divino. Estos dos deben poseer ciertamente muchos tesoros. No importa cuántos tesoros haya, ninguno de ellos es para nosotros. Dense prisa y envíenlos al hijo divino Situ. Recientemente la arena de duelos humanos necesita gente.
¿Dónde estoy? Y mi anillo y espadas gemelas. ¿A dónde han ido? Dugu Chuan, la hermana menor de Dugu Hyalan. Ling. Ling. ¿Dónde más podrías estar? Justo aquí, la arena de duelos humanos del reino divino. Aquellos que vienen al reino divino. Los humanos de los reinos superior y inferior solo tienen dos caminos. O se convierten en perros y sirven como esclavos divinos, o están aquí, confinados dentro de la arena de duelos humanos, para que la raza divina los observe, pelee y se divierta. Yo ya he estado encerrado aquí durante 15 años. Otro que traspasó el reino divino. Un gusano lamentable. Digo, tú chico eres bastante joven. Debe ser un talento celestial del reino superior, ¿verdad? Desafortunadamente aquí en el reino divino, tu vida y muerte están controladas por el Hijo Divino Situ. Divino Hijo Situ. Él está justo ahí. Hoy he adquirido 2 tesoros para que sirvan como premios para los duelos. El primero es Hijo Divino Situ. esta armadura de batalla dorada. Y el segundo es aún más raro. Todos ustedes contemplen. Ling. 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 ¿No es esto solo una persona viva? Hijo Divino Shangwen. Sí, Dugu Taisu. solo una insignificante hormiga humana. ¿Qué tiene eso de extraño? Usen la lámpara divina, captura la almas para iluminarla. Iluminen su alma divina. Puede mostrar características tanto de hielo como de fuego. Su cuerpo alberga poder espiritual de atributo fuego. Y su alma divina es aún más un alma de nieve del cielo de hielo. Audaz hormiga humana. Estás intentando escapar de prisión. Lo mismo. Un ligero castigo lo hará comportarse. Déjame salir. La llave está justo aquí conmigo. ¿Te atreves a tomarla? ¿Acaso yo tu viejo no era antes? Un gran poder del reino santo de 11º nivel. Y todavía lo soy ahora, sirviendo obedientemente aquí como esclavo y sirviente. Te aconsejo que sueltes obedientemente. Fingiré que no pasó nada. ¿De verdad te atreves a ponerle las manos encima a un esclavo divino? Incluso para pelear se requiere considerar al amo. Si enfureces al hijo divino, todos sufriremos la desgracia. Tu intento de escape es inútil. La arena de duelos humanos. Los guardias responsables de esta vecindad son todos asistentes de la raza divina. Todos son al menos del reino trascendente de 10º nivel. Incluso si logras escapar, de esta jaula no servirá de nada. Olvídalo simplemente de tanta ahora. El cielo es lo suficientemente alto para que los pájaros vuelen libremente. El mar es vasto, los peces saltan libres. La jaula está abierta. Ir o quedarse. Depende de todos ustedes. Nos estás dejando ir a todos así como así. ¿Cuál es tu nombre? Ye Chuan. ¿Cómo te atreves a herir a mi esclavo divino? Y abrir las jaulas en privado. Veré cuál de ustedes se atreve a irse. Hijo Divino Situ. En realidad se atreve a codiciar y apoderarse del alma espiritual de mi hermana. Justo lo estaba buscando a usted. No escuché mal, ¿verdad? Tú una simple basura humana. Ni siquiera calificas para ser mis esclavos divinos. Y aún así presumes de querer matarme. Eso es verdaderamente interesante. Este juguete del foso de lucha humana. En realidad quiere desafiar el orden natural, intentando asesinar a su amo. El alma de nieve del cielo de hielo es la hermana de esta persona. Espero que pueda causar algo de revuelo. No sea que el hijo divino Sito haga un movimiento y lo aplaste de inmediato, sin dejar nada interesante que ver. Yo Ye Chuan, a través de los reinos superior y inferior, he visto inmundicia despreciable y astuta. He visto individuos arrogantes y de sangre fría. Nunca esperé que, al llegar al reino divino, descubriría que ustedes, los llamados miembros de la raza divina, en realidad tratan a los humanos como sirvientes, como esclavos, pisoteando arbitrariamente la libertad de los demás, e incluso privándolos de la vida. Esto es simplemente ir demasiado lejos, peor que bestias. Insolencia.
Te atreves a criticar a la raza divina y a contaminar los oídos de este hijo divino. Simplemente un perro rabioso ladrándole al sol. El principio de que los fuertes son respetados sigue siendo cierto sin importar a dónde vayas. Una verdad eterna e inmutable. Alimañas humanas destinadas a aceptar el destino de la esclavitud. Qué lástima por él. Espíritu orgulloso de este tipo. Pero haber nacido en la raza humana ordinaria solo puede ser señalado por nosotros y manipulado a voluntad. Yechuan, si ahora se corta las piernas y se disculpa con mi esclavo divino, puedo considerar perdonarle la vida, permitiéndole ver personalmente a su hermana ser utilizada como premio en la competición para ver quién la gana. ¿Quién se atreve a tocar a mi hermana hoy? Yo estoy aquí. Y seguramente abriré un camino sangriento. Veo que está buscando la muerte. Yo soy del reino de la creación, 12º nivel, segundo cielo. A mis ojos, usted no es más que basura sin valor. Aplastarle con un solo dedo rebajaría mi estatus. No quería irse con ellos. Correcto. Puede pasar por allí. Siempre y cuando uno de ustedes lo mate. Los liberaré a todos ustedes. Yexuan los liberó amablemente, ayudándolos a abrir sus grilletes. Pueden soportar unirse y pagar la bondad con enemistad. 3 compañeros daoístas. Este pobre daoísta no puede morir. Esta es una oportunidad que se presenta una vez cada 1000 años. Yechuan está claramente buscando la muerte. Se supone que debemos elegirlo y oponernos al omnipotente, hijo divino Situ. Exacto. La raza humana ha sobrevivido hasta ahora. No por depender de hacer alarde de valentía imprudente, sino por considerar la situación general y protegernos sabiamente. ¿Lo ve? La raza humana no es más que un montón de arena suelta. No quería darles la libertad. Si tiene agallas, entonces no se defienda en absoluto. Muera como un mártir. Una vez que se elimine al principal culpable, los crímenes restantes pueden ser perdonados. Pero ustedes incitan a otros a matarse entre sí. Todos ustedes son los principales culpables. Bien dicho. Yexuan atrapa la espada. ¿Quién es usted? ¿Cómo está mi espada en su mano? Dado que el emperador divino prohibió el descenso al reino inferior, el pasaje misterioso no ha sido abierto durante mucho tiempo. Si los 2 hijos de mi hermana siguieran vivos, deberían tener la misma edad que esos 2, ¿verdad? Si son descubiertos por los asistentes divinos, alertar al emperador divino sería malo. Puedo adelantarme a la arena de duelos de la raza humana y esperarlos. ¿Quién es usted? La espada humana y la espada terrenal, ¿cómo están en sus manos? Duguxuan, sin embargo, este asunto es una larga historia. Lidiando con ellos, necesitas mi ayuda para actuar. Estos prisioneros, en la arena de duelos de la raza humana, han experimentado batallas mortales durante mucho tiempo. Básicamente, todos están en el reino santo de 11º nivel. Son más que suficientes para tratar con usted. Entonces los repeleré. Y luego lo listaré a usted. Yexuan, bien hecho. Este Yexuan y estos prisioneros, todos están en el reino santo. ¿Cómo puede poseer un poder de combate tan sobresaliente? Simplemente un cultivador del reino santo de 11º nivel. Incluso y puede luchar a través de reinos. En nuestras manos. No es más que una hormiga un poco más grande. No esperaba esto. Un golpe de espada hizo retroceder a tantos compañeros. Realmente lo subestimé. Que usted haga que este hijo divino lo aplasté hasta la muerte puede considerarse su mayor honor. No debería ser tan arrogante. Hoy, ¿quién se lleva la victoria? Todavía es incierto. El hombre es la intersección del yin y el yang.
Su bagua. Es algo interesante, pero sigue siendo hacer alarde de la propia habilidad ante un experto. Hay un reino que nos separa a usted y a mí. Mota de polvo contra una montaña como yo. Ridícula sobreestimación de sí mismo. Usted es un reino de la creación de 12º nivel, ¿y qué? Hoy usaré la espada humana para triunfar sobre el cielo. Un rastro de vasta rectitud. 1000 millas de viento alegre. Jexuan, ten cuidado. Su chi de espada, porque es continuo e interminable. Hoy le diré a usted lo que es el automejoramiento implacable de la raza humana. ¿Cómo es eso posible? Este hijo divino Situ, aunque relativamente más débil entre los hijos divinos, comparado con este individuo, sigue estando un reino principal entero por encima, sin embargo fue herido y derrotado. Si tú probablemente subestimó al enemigo. La espada en la mano de Yechuan. Definitivamente no es ordinaria. Libera a Aline. Vámonos. Amenazándome. The film was No me comprometeré en absoluto. translated Ser su rey. and narrated by M Media. Suelta rápido, prisionero audaz. La raza divina Situ es una de las 3 grandes razas divinas en el reino divino. Si se atreve a dañar a su hijo divino en lo más mínimo, le garantizo que usted y su hermana perecerán sin duda. El hijo divino Situ sufrió una pérdida y resultó gravemente herido, pero originalmente no tenía intención de matarlo. Si me libera ahora, y Aline, incluyendo a esta joven, yo lo liberaré a él. No estoy de acuerdo. ¿Cómo podría un divino celestial alto y poderoso inclinarse ante un humano de baja categoría? Si tiene agallas, simplemente máteme. Dudo que usted se atreva a hacerme algo. Situ, deja de hablar. Jexuan, este asunto puede ser discutido. Libera primero al hijo divino Situ. Esta persona parece haber ocultado su fuerza. Me da una sensación extremadamente peligrosa, y es extrañamente familiar. Es simplemente un prisionero. Es solo mi imaginación. Mi tío Situ Wanglan es un reino de la creación 12º nivel 8º cielo. El instructor jefe de 800.000 soldados divinos, que mantienen todo el reino divino. El legendario divino de la arena de duelos de la raza humana. Él ha sentido la perturbación aquí, y llegará en lo que se tarda en beber una taza de té. Este asunto realmente alarmó a Wanglan. En aquel entonces, en la arena de duelos de la raza humana. Fuga de prisioneros. Él masacró a 300 miembros de la raza humana. Esa escena fue simplemente demasiado horrible de contemplar. Si se enfada y se lanza a una matanza, nosotros todos estaremos acabados. Yechuan, le aconsejo que me libere obedientemente. Y luego haga la reverencia unas cuantas veces para admitir su error. Le daré una oportunidad. Luego entregue esta espada. Podrá servir a la familia Situ, sin tener que ser un esclavo divino. Sé mi montura. Silencio. Está buscando problemas. Hermanos, ayúdenme a activar la lámpara divina Gouchen. Cuando Yechuan me libere, será cuando ustedes liberen a su hermana. Esto es la consecuencia de oponerse a toda la raza divina. Maldita sea, Linter está sufriendo. Pero ahora no es el momento para que yo actúe, el mejor momento para revelar mi identidad. Incluso podría arrastrar a Xuaner y Linter. Chico malo. Si se atreve a dañar a mi hermana de nuevo, lo que rompa ya no será solo un brazo. Mi brazo. Se atreve a cortarme el brazo. Jexuan. El señor Situ Wanglan está a punto de llegar. El desastre es inminente y sin embargo, sigues sin darte cuenta. Hijo divino Situ, ¿cómo se atreve a humillarlo públicamente? Al destruir la raza divina, ni usted ni su hermana lo pasarán bien. Primero libere a Aline para mí. Esta espada es extraña. Mi brazo no puede regenerarse. Hermano, sálvame. Yechuan, estamos dispuestos a liberar a su hermana primero, si nos devuelve al hijo divino Situ.
Ahora es el momento. Maten a este villano. Dragón azul presenta el fruto. Dragón amarillo señala el báculo. Dragón negro agita su cola. Un cuervo dorado asciende al sendero celestial, barriendo nubes solitarias y la luna menguante. Vástago divino Shangwan está en el reino de la creación de 12º nivel tercer cielo, y Dugu Taizu está incluso en el 8º cielo. Sin duda harán que este Yechuan muera sin sepultura. Incluso si los tres atacan juntos. ¿Qué hay que temer? Mi cuerpo ha luchado a través de los 3 reinos. Un solo golpe de espada una vez causó la perdición de dioses y demonios. Uno contra 2. Como posee usted un poder de combate interno reinos tan aterrador. Villano audaz. Eres de Situwanglan. Villano audaz. Situwanglan. Como se atreve a atacar abiertamente al hijo divino. Yechuan. Incluso si usted y nosotros luchamos hasta que ambas partes resulten gravemente heridas y que el alto divino Situ ha llegado. Su perdición ha llegado. Soy un 13º nivel. Reino del Dao Celestial Divino Celestial de primer ciclo. Cualquier movimiento casual que haga es una técnica divina del Dao Celestial. Tratar con esta clase de ascendido. Chusma de la raza humana. No es como echar margaritas a los cerdos. Usar un cuchillo para matar bueyes para matar un pollo. Tío mayor. Esta persona llamada Yechuan está completamente desquiciado. Me cortó el brazo. Necio. Simplemente puede regenerarlo usando poder divino. Esto deshonra completamente a nuestra raza divina. Tío mayor. La espada que usó es extremadamente rara en el mundo. Pudo cortar el brazo de mí, un miembro de la raza divina. ¿Cómo podría ser esto posible? Un arma divina así. ¿Cómo puede la raza humana ser digna de poseerla? Este individuo debe haberla robado del territorio secreto del reino divino. Esta es una ofensa imperdonable y merece castigo celestial. Yechuan, hoy usted no tiene forma de escapar. Solo espere ser acribillado de heridas y morir humillado. Este anciano ahora lo hará volar en pedazos y recuperar estas 2 espadas divinas. Hablando con una dignidad altisonante, mientras comete los actos de un villano, Yexuan, he decidido protegerlo. ¿Quién es usted? Para realmente romper la red cielo-tierra con un solo golpe de espada. No eres digno de saber quién soy. Una persona capaz de romper la red cielo-tierra debe ser un experto poderoso. Una persona así mezclándose entre los prisioneros. Estas 3 personas deben estar tramando algo. Tío mayor, usted absolutamente no debe permitir que esta mujer tome la espada de Yechuan. Se están oponiendo abiertamente a la raza divina. Deben ser controlados juntos. Matar a la gallina de los huevos de oro. Este anciano hará que ellos paguen el precio por su arrogancia. Sellado divino del demonio antiguo. 2 mangas de brisa pura. Tajo. Tajo del sellado divino del demonio antiguo. Es el método de la raza divina para suprimir todas las cosas. El asesino más fuerte. Sus 2 energías de espada ligeramente trazadas. ¿Creen que pueden romper esta formación? Una mera bagatela. El viento se origina del Kuya, el linaje de la nada. Se observa su sutil oscuridad y una gran luz desciende, sin forma y caótico. Silencioso y desolado. Generando y formando continuamente. Inmutable a través del tiempo. El origen del gran Kuya reside dentro del corazón-mente.
Jefe Instructor Situ. Es un gran experto de la raza divina en el reino del Dao Celestial. Sin embargo, en realidad no es rival para esta mujer. ¿Cómo es esto posible? Arte de control de chi. Estas son las 9 espadas Dugu de la raza divina Dugu. Una técnica secreta de la raza divina Dugu nunca transmitida. ¿Quién es usted exactamente? Podría ser que ustedes... Podría ser que usted, todos ustedes, destruyeron la arena de duelos humanos, cometiendo crímenes atroces. Este anciano definitivamente informará esto a la corte divina. Todos ustedes esperen a ser reprimidos por la fuerza. La corte divina seguramente investigará este asunto. Yexuan, te contaré sobre tus antecedentes. El camino por delante. Debes recorrerlo tú mismo. Me reconoce. Este es el anillo de tu madre. Tiene la marca única de la raza divina Dugu. Soy tu segunda tía Dugu Xuan. Sospecho que tu madre fue encarcelada por la corte divina. La corte divina. ¿Por qué? La corte divina del emperador divino es el rival romántico de tu padre. Tu padre desapareció repentinamente. Tu madre te dio a luz en el reino divino. Fue para protegerte. Siempre he querido encontrar tu paradero. Pero fui seguida por los lacayos del emperador divino. Así que logré deshacerme de ellos, escondiéndome en las sombras. Está diciendo la verdad. Lo sé. Nadie está dispuesto a oponerse a la corte divina. Muchas gracias, segunda tía. Swanner, toma a Linger y vete. Me quedaré atrás para atraer a los guardias de la raza divina. La raza divina Dugu. ¿Habrá alguna pista sobre mi madre? Viejo ancestro. Viejo ancestro, esto es malo. Algo terrible ha sucedido, viejo ancestro. Algo terrible ha sucedido. Mi segunda tía Dugu Chuan Viejo ancestro Dugu. ha actuado contra la raza divina Situ. Su segunda tía Dugu Chuan. Para encontrar a esas dos personas. No se ha sabido nada de ella durante tantos años. ¿Por qué aparecería de repente? Esta es una larga historia. Hoy mi segunda tía no dudó en usar las 9 espadas Dugu, por el bien de 2 personas que causaron caos en la arena de duelos, y mató a 3 esclavos divinos de la familia Situ. Ella intervino por los humanos. Considerando su edad, sospecho que son los hijos nacidos después de que la tía mayor rompiera las reglas divinas. ¿Qué? Si ese es el caso, debemos actuar antes de que la corte divina los haga responsables y eliminarlos por el bien común. ¿Dónde están esas dos personas ahora? Yechuan solicita una audiencia. The film was translated and Prisión narrated divina by infernal. Media. El paradero de Yechuan y Yelin ya lo he comprobado. Todavía no estás dispuesta a cambiar de opinión. Si te atreves a hacerles daño, te haré ver. Un emperador divino digno como yo en tu corazón significa tan poco. Sí. Mi esposo te enseñó una técnica de espada sin igual en aquel entonces, y te ayudó a ascender a la posición de emperador divino. ¿Cómo lo trataste? Bien. Ya que lo sabes todo, entonces te diré la verdad. Dugu Chuan, la única que busca tu paradero, ya ha sido capturada por mí. Cuando tus hijos vengan a buscarte, les diré que estás muerta. Y yo seré su padre biológico. Tú. Si Yeyan alguna vez viene a buscar en el futuro, le ordenaré a Yechuan que lo mate personalmente. Haré que padre e hijo luchen y se destruyan mutuamente. A menos que me supliques. Eres completamente despreciable. Permitiré que tu hermana entre y te acompañe. Debes permanecer viva por mí. De lo contrario, tus 2 hijos no tendrán razón para existir. Yechuan y Yelin. Parece que estas son las 2 personas
De hecho, vinieron a buscarnos ellos mismos. Yechuan Yelin. Síganme para echar un vistazo. Yo soy Yechuan, vine específicamente al reino divino para buscar parientes. Quiero preguntar sobre el paradero de mi madre. Yechuan, aún me recuerdas. Atacaste a la raza divina Situ. Cometiste un gran tabú de la raza divina. Afirmas estar buscando parientes. Pero en realidad no estás solo. DSV y RGONSITADO, viniendo aquí a buscar refugio. Buscando parientes. Tu madre Dubu Kialan violó las reglas divinas al casarse con un mortal y concibió un hijo en secreto. Sus pecados son profundos. Ella ya ha sido expulsada de mi raza divina Dubu. Lo reprimiré y lo mataré aquí mismo ahora. Siempre es así. Enfrentando lazos de sangre y parentesco, en realidad son tan fríos y desalmados. Dado que ese es el caso, ¿por qué debería Yechuan temer una pelea? Ancestro, espera un momento. Estás en la cima del 13º nivel del reino del Dao Celestial. Pero la segunda tía hace 10 años ya estaba en el 14º nivel del reino emperador. Si matas a estas dos personas en la mansión, podría ser difícil de explicar a la segunda tía. Luego extraeré su hueso y sangre. Y cortaré completamente los lazos con nuestra raza divina Dugu. Nunca deberá pisar el reino divino por toda la eternidad. Fuera. Yechuan. Realmente eres tú. No eras muy imponente en el reino superior. Como terminaste en tal estado, tú también tienes tu merecido desprecio. Mendigo. No. Eres peor que un mendigo. Realmente es Yechuan. Lo sabía. La familia Ye fue destruida por él. Y por eso me convertí en una rata callejera. Perdiendo todo mi cultivo. Ni siquiera puedo volver a Qingchen. Verdaderamente el mal recibe su retribución. Desprecio. Yechuan. Tú lisiaste a este anciano. Y me arrojaste al reino inferior. Ahora, apuesto a que nunca esperaste caer a este estado. Este es verdaderamente el gran ciclo del Dao Celestial. Dámelo, devuélvamelo. ¿No es esta la bolsa Qiankun del anciano Chantai? Yelin. La enfermedad de tu hermana aún no se ha curado. Alma de nieve del cielo de hielo. Incluso si no, su apariencia es buena. ¿Qué está intentando hacer? Devuélvame la bolsa Qiankun. Devuélvame a Line. De lo contrario, definitivamente haré que desee estar muerto. Ya te has convertido en un lisiado, y aún así te atreves a gritar desafíos. Detente. ¿Por qué es ella otra vez? Ve, date prisa y vete. Yexuan. ¿Cómo estás? Yuya Yoai. Este es el lugar donde nos conocimos por primera vez. Está cerca la pagoda prisión del límite. En realidad, dentro de la Pegou de prisión fronteriza, también hay una espada suprema. La espada celestial. No la he invocado para usarla.
Es una lástima que mi semilla de espada esté ahora destrozada. Temo que ya no tengo la fuerza para convocarla. Yexuan en mis ojos. Siempre estás lleno de coraje indomable. Yo creo que definitivamente tendrás éxito. La enfermedad de Line aún no se ha curado. Sin embargo, finalmente sé algunas noticias sobre madre. No me desanimaré. La pegó de prisión del límite. Está en lo profundo del Yuai. Te confío, Aline, a tu cuidado. Iré primero al reino divino para allanar el camino, incluso si tengo que abrirme un camino sangriento. Yexuan. Pegó de la prisión fronteriza. Yechuan, ¿por qué eres así? Fuerza insuficiente. Habilidad inferior. Fuiste maltratado en el reino divino. ¿Por qué no usaste la espada celestial? El cielo emite intención asesina. Las estrellas cambian sus cursos. La tierra emite intención asesina. Dragones y serpientes se levantan. El hombre emite intención asesina. El cielo y la tierra son derrocados. Con las 3 espadas combinadas, serías invencible. Mi semilla de espada está destrozada. Mi linaje está dañado. Fui derrotado y enviado al reino inferior. Y mi cuerpo dorado del Dao de la espada fue destrozado. Yo ya soy un lisiado. Cielos. Verdaderamente eres el maestro de la espada más miserable que he tenido. El cielo está a punto de conferir una gran misión a este hombre. No es imposible cambiar las tornas contra el viento. Mayor Jianlin. ¿Cómo puedo volverme más fuerte? El cuerpo dorado del Dao de la espada y el corazón indomable ya los posees. Entonces lo que debes cultivar a continuación es el alma de espada indistractable. Ya que eres indomable, eres naturalmente capaz de enfrentarte a 10.000 enemigos. Alma de espada indistractable. Es cierto que, sin el linaje de la raza divina, uno no puede cultivar el corazón indomable. Es cierto que, sin el linaje de la raza divina, uno no puede avanzar indomablemente. Primero te ayudaré a recuperarte de tus heridas. Reino de la creación de 12º nivel. Reino del Dao celestial de 13º nivel. Reino emperador de nivel 14. Gracias, mayor. Viejo ancestro Dugu, mi espada de la tierra y mi espada humana. Devuélvemelas. Yechuan. De hecho, no moriste. Y también, esta presión circundante es mi ilusión. Yechuan, en realidad puede emitir el poder del reino emperador nivel 14. ¿Quién es usted exactamente? Soy el mortal del que hablaste. ¿Soy el nieto que tú mismo lició? Soy yo quien The Noé. film was Busca justicia de la raza translated divina, and narrated en el reino by Ed divino. Media. La espada celestial. La espada celestial. Reconozco esta espada. En aquel entonces, Jaden confió en una sola espada celestial para masacrar todo el reino divino, obligándolo a someterse. Todo el reino divino del asesino fue aterrorizado por ella. Incluso el nombre se convirtió en un tabú. ¿Quién es Yeyan? Jaden es su padre biológico. Desafortunadamente abandonó a su esposa e hijo, y simplemente se fue. Ya no queda rastro de él en el mundo, dado que ya ha alcanzado el reino emperador nivel 14. Si desea matarme, siéntase libre de hacerlo. Lo aceptaré.
Espada, ven. Yechuan es libre de lisiarme por venganza. Pero no. Involucre a toda la raza divina Dugu. Viejo ancestro. Todavía podemos activar la gran matriz de protección de la raza para una pelea. Silencio. Con el reino emperador por encima de nosotros, y controlando 3 espadas capaces de destruir el mundo. Yo veo esto como una efímera mirando el cielo azul. No hay absolutamente ningún poder para contraatacar. Si perezco, no busque venganza por mí. Puedo elegir no matarte por ahora. Pero ya que conoces a mi padre, entonces mi madre, tu hija biológica, debe saber su paradero. El enviado especial del emperador divino ha llegado. Simplemente debería matarme. Decreto especial del emperador divino. Yechuan en los reinos superior y inferior. Tiene mérito en la supresión de los venerables demonios. Respecto a la perturbación en la arena de duelos de la raza humana, no se llevará a cabo ninguna investigación. Solicitamos que Yechuan el Hijo Divino venga a la corte divina para una audiencia. El emperador divino. Parece que lo que debe venir finalmente llegará.